Viste cómo son las cosas. Bueno, sí, estamos al aire. Facundo, otra que Carmen Denet sacó 300 fotos. Tengo ¡Qué favoritismo linda! ya. Bueno, señora, les cuento, Era nuestra psicóloga Claro. Avisale que era psicóloga. Vino nuestra psicóloga renovada, hace un montón que no viene porque la señora se fue de viaje egresados con el hijo. Pero yo fui como profesora. A San Carlos de aclarando. Bariloche, como quieras, dibujala. Pero te fuiste con tu hijo, pesadilla, no, pero la pasaron muy bien. Muy bien, muy bien. Me imagino que Juanchi te saludó cuando llegó y te saludó cuando volvió. No, tampoco. Solo el día de mi cumpleaños. ¡Ay, Que claro! el profe que viajaba con nosotros le dio la torta para que él llevase a que todos me saluden. Él lo dijo claro, vos vas a acompañar a las chicas y Damián, que es el profe, va a acompañar, el compañero a de los lujo chicos. aparte, Ay, qué va a acompañar bueno. y la verdad que la pasamos muy bien. Qué Bueno, lindo. hoy me subo al taxi y me dice el taxista, que lo conozco de otro trabajo que tenía, dice, está siempre joven. Yo debe ser tanto con los chicos que me Claro, te rejuveneciste, porque mirá cómo vino. Me dice, Facundo, ¿qué te pasó? ¿Por qué te viniste así vestida? Estás calor, hermosa, hace mucho. Y acá, hace calor. acá es tremendo. Maricel, hace rato que no venís y vamos a tocar un tema que nosotros, no sé si lo escuchaste vos desde tu casa, si ya te habías ido o no. Ya me había ido. Sí. Ah, vino Ignacio Galeano y nosotros hablamos desde la parte legal de todo lo que tiene que ver con las relaciones de los padres y cómo influyen en los hijos. Igualmente el fragmento lo vi, creo que cuando vos estabas de viaje en Ah, en lo una pasaron, repetición. claro. Voy a ser honesta porque no puedo conmigo, sino Sí. hay algunas cuestiones en las que por ahí hay que afinar un poco el lápiz. No coincido tanto, Claro. pero bueno, a lo mejor también tiene que ver con que es una visión estrictamente legal. Por supuesto, Ujú. es una visión legal. Pero bueno, me parece que en este aspecto, por sobre todas las cosas, hay que lograr humanizar todas las profesiones. Yo recién las escuchaba a las chicas, que de paso saludo a mi hermano y a mi cuñada, que Ay, ambos que son son. trabajadores sociales, Héctor y Andrea. Y creo que en este punto lo que nosotros perdemos de vista claramente es al chico, Ay, sí. al sujeto de derecho que es ese niño o esa niña, que en muchas ocasiones crece en un contexto de papás que nunca han estado juntos, o papás que se han amado mucho y que no aceptan la finalización del amor, y pasa de ser el hijo de una pareja que se prometió amor eterno o que circunstancialmente se encontró o que por alguna razón decidió estar juntos, a ser un elemento de discordia entre un hombre y una mujer que no logran nunca ponerse de acuerdo. Claro. Ignacio, cuando lo hablaba, que hablaba por supuesto de la parte estrictamente legal, hablaba de los derechos de niños desde algún lugar, y lo que me pareció interesante de lo que se dijo fue que hay leyes que amparan al padre o la madre que está sufriendo, que está padeciendo el no corte del vínculo del otro, digo, ¿no? Sí, lo que pasa es que también es una utopía suponer que esto efectivamente sucede. Creo que la postura es pelear para que de verdad se hagan efectivos, por sobre todas las cosas, los derechos del niño o la niña. Claro, ¿sí? claro. Hay papás que eligen no tener contacto con sus hijos, porque también es una realidad. Sí, por supuesto. Y eso también invalida el derecho del niño a conocer o saber qué es de la vida de sus padres, e incluso si existen o no hermanos para los cuales o con los cuales ellos deciden tener un contacto. ¿Cómo influye en un niño desde que nace el amor de sus padres? ¿En qué? No sé cómo formular la pregunta. ¿Qué tan importante es la presencia del padre y la madre en la vida de un niño desde que nace? Claro, para que un sujeto sea, tiene que haber o existir la mirada de un otro que le dé valor y significación. ¿Qué quiero decir con esto? Si no existe una madre o un padre, tiene que haber alguien que supla ese lugar o ese rol, Claro. para que la identidad, para que el ser, para que el ente sujeto pueda constituirse como tal. ¿Sí? Nosotros sabemos que hay una primera etapa en donde la figura paterna, en cuanto a lo que es la relación simbiótica entre la madre y el niño o aquel que ejerce el rol de madre, es fundante. ¿Sí? Claro. ¿Fundante en qué sentido? En el sentido de que es vital esa presencia Esa para darle relación. valor y significación a cada uno de los reflejos que ese niñito tiene. Claro. Si llora, nosotros hacemos una multiplicidad de interpretaciones. Hmm. Capaz que solo quiere estar con la mamá. Si, bueno, la sonrisa social, que es un acto reflejo, la primera que nosotros decimos me está sonriendo, Sí. bueno. La presencia del padre es absolutamente necesaria para que ese corte se suceda, digo, para que esa simbiosis entre la madre y el niño
pueda de alguna manera madurar y el chico pueda ir creciendo, constituyendo su propio yo. Claro, ¿sí? como un ser independiente. Exactamente. Puede que ese papá no esté y ese lugar lo ocupe otra situación. Pero con el ese trabajo. rol. Exactamente. Claro. Ahora, cuando el padre y la madre existen, ambos son los gestantes o no, pero han decidido tener esa criatura. La presencia genera la posibilidad de incorporar internamente figuras en donde después ubicarme como sujeto para poder tomar y construir mi identidad. ¿Está claro? Sí. Porque muchas veces negamos, o lo peor, criticamos o cuestionamos a aquel que como adulto hemos elegido para gestar un hijo. Ujú. No siempre lo elegimos, pero somos adultos a veces, e incluso cuando se trata de relaciones adolescentes en las que quizás no hay un vínculo tan consolidado, e igualmente la chiquita o la niña o la joven queda embarazada, se reclama la presencia de ese otro papá, bueno, por lo general, por una cuestión social y cultural, la mamá, por lo general, sí, no abandona. Claro. Hay mamás que sí, por distintas circunstancias, sí, no crían a sus hijos, pero la realidad es que es fundamental la presencia de ambas partes si es que están. Ujú. Pero fundamental en la vida del niñito o la niñita, ¿no? En la psicológicamente, vida de la madre, digo, cuando se definen cosas que tengan que ver con regímenes de visitas, ¿cómo hablan los chicos allá afuera? Régimen de visitas para los chicos o la necesidad de que no pierda el contacto con el padre o con la madre. ¿A veces hacen intervenciones los psicólogos? Mira, por lo general, si se nos demanda, yo hablo del ámbito privado. Sí, por supuesto. Si se nos demanda, sí. Y la intervención tiene que ser lo suficientemente criteriosa como para poder lograr un acuerdo de partes. Claro. Es muy difícil, a veces en el ámbito privado se hace más accesible porque se supone que hay una voluntad de las partes. Cuando solo consulta una, sí, uno debe de poder intentar comunicarse con la otra parte claro, para hacerle saber lo importante que es ver, significar y valorar la existencia de ese niño o esa niña. ¿Qué pasa? Porque vos das el caso que, por ejemplo, que lamentablemente sucede que el padre o la madre abandonan o no quieren ver a sus hijos, entonces los chicos nacen y crecen con esa ausencia. Me parece que hay otra parte que es bastante más cruel, que es cuando los chicos nacen con la presencia de ambos, juntos o no, no importa, y de repente uno de los dos decide quitarle esa presencia al niño. Digo, en cualquier edad. En ambos casos hay un daño si uno no lo sabe manejar, pero cuando la negación forma parte del adulto, el daño es mayor. Claro. ¿Sí? Cuando un niñito crece en un contexto en donde, evidentemente, por la razón que fuere, los padres no conviven, sí, y el derecho del niño no se está tomando en cuenta, por lo tanto se inhabilita a una de las partes a tener contacto con ese niño o esa niña, sí, el daño que se le procura al niño no es irreversible, pero es muy grande. Claro. Porque en la cabeza de ese niñito no se puede consolidar la idea de que la mamá, justamente, o el papá, que es quien más lo ama, le esté negando la posibilidad de ver al otro. Claro. Entonces, ¿qué supone? Que es el otro, padre o madre, quien que no lo quiere ver. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Y generamos de manera muy dañina un preconcepto que no es tal. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto. ¿Qué pasa cuando, nosotros lo hablamos también de la parte legal, a partir de los 8 años el niño puede decidir con quién vivir? Depende de la circunstancia. A ver, por eso te decía, hay situaciones y circunstancias. Es importante que cuando esto sucede, pueda haber un equipo que intervenga para evaluar las circunstancias. Claro. Cuando un niño toma una decisión, máxime cuando se trata de esa edad, que aún no ha podido resolver o superar situaciones que tienen que ver con las etapas evolutivas, es importante evaluar por qué hay una decisión tomada de parte del niño. Si hay algún otro elemento que esté condicionando esa elección, pero por sobre todas las cosas, evaluar cuál es la razón por la cual decide y avalar, en el caso que realmente tenga que ver con el deseo de ese niño o esa niña, la decisión tomada. Claro. Yo creo que a los 8 años es muy pequeño todavía muy como chiquito, para tomar por supuesto, una decisión de esa naturaleza. También hay chicos que ni siquiera les cabe la posibilidad de un régimen de visita porque los papás logran un acuerdo y se llevan lo suficientemente bien como para que el chico pueda disfrutar tanto de uno como del otro. Digo, la ausencia la sienten los chicos desde... Yo me acuerdo, el papá de Santi, por poner un ejemplo que es mío, para no entrar en... el papá de Santi viajaba, jugaba al polo afuera, pasaba 6-7 meses fuera del país y 6-7 meses acá.
Y yo la verdad es que desde que Santi tenía poquitos meses, él sentía, y yo me daba cuenta, su cambio de actitud a los 2 meses que el papá no estaba. Sí, por supuesto. O sea, empezaba a sentir que él lo extrañaba, a medida que fue creciendo ya lo expresaba, pero digo, desde que era muy bebé, uno se daba cuenta que él sentía esa ausencia y padecía esa ausencia del papá, ¿no? Vos pensás que cuando un niñito nace, que yo recién te daba este ejemplo, frente a un reflejo como es la succión, uno hace una interpretación, lo que equivale a construir un concepto, digo, tiene hambre, etcétera. Imagínate cuando uno habla del otro como el papá, claro, que está vinculado con la existencia y la vida misma. ¿Cómo no va a generar un sentimiento? ¿Cómo no lo va a ver y incorporarlo como una figura importante? Claro. Por lo tanto, si el padre se ausenta, el chico lo extraña. ¿Las leyes tienen en cuenta estas cosas? ¿Cómo ves? Creo que no. No. A ver, no quiero pecar de ignorante porque debería de saberlo con exactitud. Después llego a casa y el doctor me... Claro que tenemos un doctor allá, me había olvidado. Y un doctor que sobre el tema tiene mucho conocimiento. No, en realidad creo que las leyes, si estamos hablando de sujetos de derecho y de los derechos del niño y la niña, obviamente entienden. Creo que donde se produce la fisura es en la falta de equipos consolidados que hagan un análisis exhaustivo de la situación. Claro. Trabajadores sociales, psicólogos, médicos, psicopedagogos, evaluaciones de los docentes. Los niñitos empiezan a manifestar desde que empiezan en el jardín maternal alguna disconformidad cuando las cosas no están en orden. Sí, ¿no? yo pensaba en estos días que reflexionaba bastante sobre el tema y fueron charlas que siempre las tuve con mi nene, pero yo decía, Santi hoy que tiene 12 años, un chico de 10, 12 años, cuando toma conciencia de que ha sucedido o que ha atravesado sin querer por estas cosas, digo, si se hubiese enterado que no pasó porque muchas mamás priorizamos los derechos y lo mejor para los chicos, pero yo si Santiago hoy se enteraría que, no sé, que yo al papá le prohibí verlo o le puse un régimen estricto o le impedí el contacto con su hijo, yo creo que mi hijo no me lo perdonaría, no me lo hubiese perdonado nunca. Claro. Digo, y ahí empiezan también en una edad en la que despiertan a un montón de cosas, de que crecen, que se dan cuenta que el mundo no es tal como lo había vivido hasta hace poquito, que era su infancia. Se les empieza a caer el padre, porque en realidad de la idealización pasan a tenerlo y a tener que aceptarlo tal como es. Yo creo que debe ser muy duro para un nene a los 8 o 9 años darse cuenta que la mamá o el papá le prohibió o le sacó la posibilidad de disfrutar y de vivir y de crecer junto al otro, ¿no? En cualquier circunstancia es difícil, porque hay una multiplicidad de casos, tantos como personas que viven esta experiencia, pero hay situaciones en las que por el ejercicio de la violencia o por alguna circunstancia el distanciamiento es obvio. Claro, por supuesto. Y hay que encontrar el momento, la forma, e incluso cuando no se puede pedir ayuda para que ese niño o esa niña sepan de qué se trata, la razón por la cual se produjo el distanciamiento o entre comillas la prohibición. Yo creo que todos los padres, todas las madres tienen derecho a conocer y a tratar a sus hijos. En caso que, como sí lo dijo el doctor, pero en caso que no pudiese por alguna razón a uno o el otro tratarlo solos, que intervenga evidentemente un trabajador social o quien pueda y tenga la capacidad para saber mediar en la situación. Pero creo que todos deberíamos tener el derecho. De todas maneras, el daño, vuelvo a decirlo, no es irreversible, pero es daño. Sí. Y ese es un daño psíquico, que está vinculado con la violencia. Ojo. Eso es lo que iba a decir, me parece que es violencia. Impedir que un hijo no vea a su padre es violencia. Sí. ¿No? Sí. Transmitirle el odio, el resentimiento, las frustraciones a un niño, tenga la edad que tenga, es violencia también. No se puede utilizar un hijo como elemento discordante por no haber podido vos cumplir con el deseo de estar con la persona con quien lo gestaste. Claro, sí, es como triste, es como indigno, ¿no? Porque yo... es indigno porque es una manera también de mendigar el cariño y de la peor forma de mendigar el afecto. Sí, porque salen en ciertas circunstancias, salen muchas miserias humanas. El ser humano es como que saca todas las miserias y vos escuchás a muchas madres y padres por ahí hablando de ética, de moral, de dignidad y digo, no debe haber cosa más antiética y más indigna que impedirle a un hijo ver a su padre o... En realidad sí, e insisto, en caso que el chico fuese víctima, porque también los hay, de alguna situación de violencia, me parece que lo lógico por el derecho de ese hijo o esa hija es pedir la ayuda pertinente.
pero no dejarlo librado a que mañana construya un concepto equívoco acerca del padre o la madre. Y sobre todo cuando se trata de niñitos pequeños. Claro. Los niñitos pequeños, cuando empezamos a impedirles el contacto con el padre o con la madre, desde muy temprana edad hacen una idea respecto de la ausencia del otro, padecen muchas veces, porque hoy el concepto de familia es completamente diferente. Claro, y hay que claro. apostar a la familia ensamblada, aquella que le permite al chico crecer con pilares, con un sistema de valores. Y si hay desacuerdo con respecto a la crianza, bueno, siéntense a conversar, pero no perjudiquen a ese niñito o a esa niña que está ansioso y deseoso de también formar parte de una familia. Sí, hay algo, estaba pensando, sí, hay algo más indigno, por ahí impedir el contacto, porque hay muchas mujeres que trabajan de tener hijos para vivir de la cuota alimentaria también, ¿no? Eso es bastante más indigno. Tiene que ver con la dignidad humana y con la elección de cada uno, y lamentablemente, bueno, los chicos pagan justos por pecadores. Exacto. Gracias, amiga, por No, haber por favor. venido. 1548-0887, el teléfono de... Sí, no lo puedo creer. Vino Gonzalo Angos al programa, está acá. Vamos a hablar. Una cosita chiquita, sí, Sí. déjame agradecerle a Carmen y a la familia de Net, que ha sacado unas fotos en el acto. y Ah, en la ¿vive bajada. Carmen? Carmen Ah, está Sí, viva está Carmen bien. de Net. De Le todas mandamos un beso. fueron el hermano y el sobrino a sacar la foto. Ah, ella no fue. Ay, es buenísimo. Está muy bien Es, ella. es buenísimo. Ella está tocando el cielo con las manos y nosotros acá tuvimos que comprar camarita nueva para sacar las fotos. Sí, pero yo le quería agradecer porque sacaron unas fotos bellísimas. Ay, qué lindo. Aparte el modelo, ¿no? Ay, claro. Dice que se puso un mono No, azul. no, pero hablo de mi hijo. No sé, ¿eh? No sé, un beso grande a Juanchi, un beso grande a toda la familia. Valentín fue mejor compañero, así que... Sí, lo leí. Muy bien. Un beso enorme. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos porque yo no lo puedo creer. Está Gonzalo Angos acá. Vamos a hablar del procrear y de los terrenos. Perfecto. No, ay, que lo tengo. Ah, cortito el corte, cortito el claro. corte. Nos vamos a un corte. El vino que pagué